Ahí se ve mi presentación. Sí, ahí puedes poner la pantalla completa ya. ¿Se ve? Sí, Bueno, como les decía entonces, la causa principal de la insuficiencia renal crónica es la diabetes. Más o menos está en el 30% de todas las causas de insuficiencia renal. La segunda causa es la hipertensión arterial y está más o menos en 25%, o sea que sumado casi más de la mitad de las insuficiencias renal crónicas son por causa de la diabetes y la hipertensión. Es una enfermedad de alto impacto epidemiológico, es una enfermedad de alta prevalencia en la población. Hay un número creciente de pacientes con insuficiencia renal en todo el mundo y, como le había dicho al principio, con una elevada mortalidad. Es un problema social y económico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tratamiento final, el tratamiento de hemodiálisis al cual se les llegan estos pacientes cuando tienen la enfermedad muy avanzada, tiene un costo demasiado alto, demasiado alto. ¿Cómo definimos la insuficiencia renal? Se define como la presencia de daño renal. Presencia de daño renal que, o sea, puede ser por anomalías patológicas que pueden ser vistas a través de biopsia renal o estudios de imágenes, por ejemplo, la ecografía cuando vemos un riñón disminuido de tamaño, o tomografía o resonancia, o inferidos por marcadores como la albuminuria, que vamos a ver que es uno de los marcadores más importantes de esta enfermedad, o finalmente por mayores tasas de excreción de esta albuminuria, ¿verdad? Entonces, daño renal, presencia de daño renal o disminución de la función renal durante 3 o más meses. Esa disminución de la función renal se refiere a la tasa de filtración glomerular. O sea, la disminución de la función renal medimos gracias a la tasa de la filtración glomerular. Entonces, nos definimos. Presencia de daño renal, tiene que haber un daño renal o disminución de la función renal. Y el tiempo es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese paciente que está en insuficiencia renal con una disminución de la filtración glomerular puede ser que sea reversible. Entonces debemos esperar por lo menos 3 meses para decir que eso ya entra en insuficiencia renal crónica. Esto, tanto el daño renal como la disminución de la filtración glomerular, es totalmente independiente de la causa. ¿Mm? Totalmente independiente de la causa. La tasa de filtración glomerular es el mejor índice general de la función renal, ¿verdad? Tanto en la salud como en la enfermedad. La tasa de filtración glomerular normal en adultos jóvenes es aproximadamente 125 mililitros por minuto sobre 1,73 metros cuadrados de superficie corporal. Y una tasa de filtración glomerular menos de 15 se define como insuficiencia renal, ya verá, establecida. La disminución de la tasa de filtración glomerular se puede detectar mediante la ecuación de estimación actual de la tasa de filtración glomerular basada en la creatinina sérica, ¿verdad? Pero nosotros utilizamos la orina 24 horas para medir esta tasa de filtración glomerular. Entonces, hablábamos que la insuficiencia renal crónica tenía que haber un daño renal, ¿verdad? Ese daño renal, anomalía patológica, la causa se basa en la enfermedad o la patología subyacente. Por ejemplo, los marcadores de daño renal pueden reflejar la patología, enfermedad vascular, que puede ser por arteriosclerosis, por hipertensión, por isquemia, por vasculitis, por microangiopatía trombótica. Puede ser enfermedades tubulointersticiales, por ejemplo, infección en el tracto urinario, cálculos obstructivos. ¿Se acuerdan ustedes, verdad, que en la enfermedad, la insuficiencia renal aguda, las clasificábamos prerrenales, renales y posrenales? Y puede ser también por enfermedades quísticas, enfermedad renal poliquística. El antecedente de trasplante renal nos define una insuficiencia renal crónica. O sea, nosotros estamos ante un paciente con
que ya se trasplantó, ese es un paciente con insuficiencia renal crónica. Y esas anomalías patológicas incluyen la nefropatía crónica por injerto, rechazo, toxicidad farmacológica, nefropatía por virus o enfermedades recurrentes como la enfermedad glomerular o la enfermedad de Fabry. Entonces, otra de las causas principales, decimos que un paciente en diálisis está con insuficiencia renal crónica. La albuminuria es un marcador importantísimo de daño renal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque refleja el aumento de la permeabilidad glomerular. Ustedes saben que el riñón es un filtro, ¿verdad? El riñón es como un colador que deja pasar las moléculas grandes y no deja pasar las moléculas muy pequeñas, el agua, los electrolitos, la glucosa, pero no deja pasar las moléculas grandes como la proteína. Entonces, cuando pasa proteína, ese es un indicador de que ya hay un daño renal glomerular, ¿verdad? Entonces, la medición de esa albuminuria es lo que nos va a dar el estado del riñón. Eh, la nefropatía diabética yo creo que es la que mejor ejemplifica lo que pasa en la insuficiencia renal, ¿verdad? Para que llegue a la insuficiencia renal crónica. ¿Por qué? Porque al principio eh, la nefrona aumenta su funcionalidad. Entonces, ese glomérulo deja pasar mayor cantidad o sea, aumenta la filtración, ¿verdad? Entonces, aparentemente es un riñón que funciona mejor, inclusive en las imágenes, cuando hacemos una ecografía en la primera etapa de la afectación renal por la diabetes, el riñón está aumentado, pero después se va afectando cada vez más nefronas y va perdiendo más proteína y ahí nos damos cuenta que está entrando una insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Entonces, tenemos tiempo nosotros, desde que empieza el, el, la afectación renal con un aumento de la filtración glomerular. Esa es la primera etapa de que ya está afectándose nuestro riñón. Ahí es donde tenemos que actuar. No cuando nuestro riñón ya pierde 1 gramo de proteína, no cuando entramos en el síndrome nefrótico, porque ya es tarde, ya es tarde. Ese paciente va a ir ya a diálisis, ¿verdad? Entonces, acá lo importante, ¿verdad? De esta clasificación nueva, ¿verdad? Que tiene en cuenta el filtrado glomerular y que tiene en cuenta la albuminuria, es que nos permite actuar antes, nos permite hacer cosas que mejoren. También las anomalías del sedimento urinario es otro marcador del daño renal. O sea, independientemente de la proteinuria, independientemente de la filtración glomerular. Si nosotros vemos glóbulos rojos, eh, en la orina, glóbulos rojos aumentados, o vemos glóbulos blancos en la pielonefrita, en la nefritis intersticial, por ejemplo, o cuerpos de grasa ovalados, ¿verdad? Estamos también ante una signo de insuficiencia renal crónica. Y por supuesto las anomalías de imágenes, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la ecografía, la tomografía computarizada, la resonancia magnética, la angiografía. Entonces nos permite ver riñones poliquísticos, hidronefrosis por obstrucción, cicatrización renal por infarto, por pielonefritis, por reflujo vesíco-ureteral, o nos permite ver un cáncer, masas renales, agrandamiento de los riñones, ¿verdad? O estenosis de la arteria renal. O en el caso ya de una insuficiencia renal avanzada, los riñones pequeños que vemos en la ecografía. Y la relación corteza-médula alterada, o sea, la corteza vamos a ver en la ecografía muy disminuida en estos pacientes. Entonces se define nuevamente, para repetir, la enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica como la disminución de la función renal de forma persistente durante al menos 3 meses, presentando una filtración glomerular inferior a 60 mililitros minuto por unos 73 metros cuadrados, o una lesión renal con o sin descenso de la filtración glomerular. Esa lesión renal en la cual no vemos descenso de la filtración glomerular, podemos ver la alteración entonces estructural o funcional del riñón por biopsia renal o indirectamente por albuminuria, proteinuria, alteración del sedimento urinario. Habíamos dicho al principio que la insuficiencia renal
es una enfermedad de alto impacto epidemiológico. ¿Por qué? Porque afecta cerca del 10% de la población mundial. El crecimiento de la prevalencia de los pacientes en diálisis es del 8% anual. El 60-70% de los casos de insuficiencia renal en grado 5 es producido por la diabetes o la hipertensión arterial. El 30-40% se presenta en jóvenes que no presentan esta patología. O sea, la mayoría son pacientes mayores y la causa principal es la diabetes o hipertensión arterial. La diabetes, acuérdense, principal causa de insuficiencia renal crónica, diabetes. El Instituto Nacional de Salud y la Organización Mundial de la Salud reconocen la insuficiencia renal como una de las principales patologías no comunicables y con mayor crecimiento en los últimos años. ¿Por qué ese crecimiento? Porque la gente vive más, ¿verdad? Los pacientes diabéticos que antes de las nuevas insulinas y los nuevos tratamientos que hoy en día tenemos, al cambio del estilo de vida y todo lo demás, eh, generalmente fallecían no llegan a los 60 años. Hoy en día llegan a los 80, pero llegan deteriorados. ¿Y qué se deteriora más? El riñón. Lo mismo la hipertensión arterial. O sea, entonces, dos cosas. Hay un aumento importante de la prevalencia de diabetes e hipertensión arterial y los pacientes llegan a más edad. 10% de la población mundial, muy importante. Y 8% de nuevos pacientes para diálisis por año, altísimo. La población de enfermos en diálisis se duplica, o sea, 100% más cada 10 años. ¿Verdad? Sí, ahí ven el cuadro 1990, 2000 se duplicaron en 2010. Por cada paciente en terapia sustitutiva renal, por cada paciente que está en diálisis, significa eso, existen al menos 100 pacientes con algún grado de insuficiencia renal crónica. O sea que esto es en diálisis, ¿verdad? Pero por cada paciente que está en diálisis, hay otros 100 pacientes ya con insuficiencia renal crónica que probablemente van a llegar a la diálisis. Entonces tenemos que llegar lo antes posible. Tenemos que llegar cuando la microalbuminuria todavía está, no es muy importante y hay tratar, ¿verdad? Y hay tratamientos efectivos, sobre todo los IECA, tanto en hipertensión como en diabetes, demostraron que disminuían, o sea, que mejoraban muchísimo la progresión de esta enfermedad. Entonces, la insuficiencia renal crónica es una patología silenciosa, una patología silenciosa. Tenemos que estar atentos en estos pacientes. Hoy en día un paciente hipertenso que te llega, aparte de tomar la presión, pedirle todo el laboratorio, pedirle la ecocardio, pedirle si quieren el monitoreo de la presión, pedirle una ergometría, tenemos que pedirle una orina de 24 horas para medir el filtrado glomerular y la proteinuria de 24 horas. Porque si ese paciente, por más de que no tenga cifras muy altas de presión, pero tiene ya un toque renal, tenemos que ser mucho más agresivos en el tratamiento. Porque ya hay o sea, cuando hay un toque, un daño, ¿se acuerdan cuando veíamos, verdad, el daño de órgano blanco? Bueno, el riñón es un órgano blanco. Cuando hay un toque renal, ¿verdad? En un paciente hipertenso, por más que no sea severo, tenemos que ser mucho más agresivos en el tratamiento. Entonces, las causas, diabetes, hipertensión arterial, glomerulonefritis, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos un estadio uno donde hay un daño renal y función renal normal aumentada, ¿verdad? El ejemplo de los diabéticos, donde inclusive el riñón está ligeramente aumentado de tamaño. Estadio 2, donde hay un daño renal ya, ¿verdad? Y una disminución leve de la función renal, ¿verdad? Acá el filtrado muestra el filtrado glomerular, acá es 90, de 90 más o menos, acá de 60. ¿Verdad? El estadio 3, ¿verdad? Que se divide en dos, hay una moderada disminución de la función renal, ¿verdad? Y la filtración glomerular está en 30. El estadio 4 ya hay una severa disminución de la función renal y acá, ¿se acuerdan que habíamos dicho que 15 era el valor, ¿verdad? Y estadio 5, falla renal avanzada. Recién aquí, cuando estamos en el estadio 3, cuando empieza el estadio 3, cuando nuestra filtración glomerular está en 60 o por debajo de 60,
empieza lo que se llama síndrome urémico. Empiezan los síntomas, pero nosotros tenemos que tratar de actuar aquí. Acá tenemos que tratar de actuar y mejorar las cosas aquí, porque aquí ya estamos tarde. Este es el registro argentino de insuficiencia renal, donde se ve, ¿verdad? Lo que habíamos dicho, que la nefropatía diabética es la principal causa de insuficiencia renal con una frecuencia del 35.5%. La nefroangiosclerosis, que es por la hipertensión, 23%, es la cifra que más o menos le había dicho. Desconocida 15, glomerulonefritis 7.2 nomás y nefropatía obstructiva 5.6. Pero esto es en Argentina. Esto varía en Sudamérica, en Latinoamérica, en diferentes países, ¿verdad? Por ejemplo, es mayor en Puerto Rico, donde la nefropatía diabética explica el 66.8% de la insuficiencia renal crónica. México el 61,8% y Colombia el 42,5%. ¿Eh? Las cifras impresionantes. Y se ve menos en Cuba, que tiene el 26.2%, y Uruguay el 23.2% nada más. O sea, donde la prevención primaria está mejor, ¿verdad? O sea, que ellos tratan sus diabéticos antes que lleguen a la nefropatía diabética. Entonces cambia el genio, porque fíjense Puerto Rico, ¿no? Nosotros estamos medio igual que Argentina, ¿eh? Casi tenemos los mismos números. Entonces, en resumen, la insuficiencia renal crónica es la evolución natural de muchas nefropatías crónicas. El tiempo de evolución, ¿verdad? Desde que inicia el daño renal, no es mucho, ¿eh? O sea, cuando empieza, ¿verdad? En la etapa 1, cuando todavía el riñón es grande, cuando el filtrado glomerular está aumentado, hasta que llega la diálisis, hasta la insuficiencia renal crónica terminal, no pasa más de 15 años, ¿eh? O sea, es rápido. Entonces, y otra cosa importante, que en cualquier país del mundo se calcula que mueren entre 80 y 100 pacientes al año por insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Entonces, sí, eso en el caso que no se establecen medidas de soporte renal. ¿Y cuál es esa? La diálisis, que es carísima, o el trasplante renal, que es difícil, ¿verdad? O sea, ¿cuántos trasplantes renales usted piensa que se hacen en el país por año? Y con suerte, 1 o 2 al mes, ¿verdad? Serían 20, 25 pacientes al año. Mucho ya va a ser eso, ¿verdad? O sea que es poquísimo lo que se puede, lo que se pueden hacer trasplantes. Esto es interesante. ¿Se acuerdan ustedes que habrán visto en insuficiencia renal crónica que la creatinina en sí no nos sirve, ¿verdad? Pero no es mucho. ¿Por qué? Porque tendría que estar alterada más del 50% de la funcionalidad renal para que empiece a elevarse la creatinina. No obstante, fíjense acá, en Estados Unidos, el nivel de creatinina mayor a 1.7, hay 3 millones de personas. ¿Eh? Mayor a 1.7. Mayor a 2, 800.000, menos ya. Y mayor a 1.5. Si tomamos más bajo todavía, ¿verdad? Porque se acuerdan que la creatinina no importa abajo cuánto esté, puede ser 0, ¿verdad? Pero el límite superior es 1.4, ¿verdad? Y ven acá, mayor a 1.5, 10 millones de personas. 10 millones de personas están en insuficiencia renal, que pueden entrar en insuficiencia renal crónica y pueden, o sea, por eso es que la prevalencia es muy alta. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Hola, hola. Sí, profe. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿No tienen alguna pregunta hasta aquí? Hola, Creo que no, profe. ¿seguro? ¿Seguro, seguro? Dale para que Ninguna no sea tan duda. aburrido esta parte. A ver, ¿alguna pregunta? Ninguna. Bueno, esta es la clasificación actual que se basa en dos cosas, en el filtrado glomerular y en la albuminuria, ¿verdad? Y el filtrado glomerular lo dividimos en cinco pasos, ¿verdad? Cinco estados, de G1 a G6. G1 sería más de 90
mililitros minutos sobre 1,73 metros cuadrados. G2, 60 a 89, G3, 45 a 59, G3B, 30 a 44. Esta etapa 3 se divide en dos. ¿Para qué? O sea, porque se vio que la mayor parte de la población está en ese lugar y es ahí donde tenemos que actuar más. Como en todas las cosas, ¿verdad? Lo blanco y lo negro es fácil, ¿verdad? Pero lastimosamente, sobre todo en medicina, casi nada es totalmente negro o totalmente blanco. Generalmente está en una gama de grises impresionante. Bueno, eso mismo pasa en la insuficiencia renal. Por eso es que acá esta clasificación mundial lo dividieron en dos, en G3A y G3B. Después tenemos la G4 entre 15 y 29 y la G5 ya el paciente que va a ir a probablemente a diálisis, donde ya tiene la falla renal menos de 15 mililitros minutos sobre unos 23 metros cuadrados. Y acá ven que la tasa de filtrado glomerular, cuando es más de 90, la primera etapa de la nefropatía diabética, como ejemplo, está normal o está aumentada. Esto está aumentado, es más de 90, 120, 140, qué sé yo, ¿verdad? Está normal y aumentado. O sea que solamente la tasa de filtración glomerular normal no nos dice a nosotros que ese paciente está bien o está normal. Ah, mira, qué bien que orina. Mira, porque su riñón está aumentada inclusive. Su tasa de filtración glomerular está normal. Por eso es que también se tiene en cuenta la albuminuria, ¿verdad? Y nosotros antes hablábamos de microalbuminuria, albuminuria normal, microalbuminuria y macroalbuminuria. Pero hoy en día se divide en tres etapas que más o menos coinciden, ¿verdad? Que sería 1, A2 y A3. Y esto se mide en la orina 24 horas, ¿verdad? Uno sería menos de 30 miligramos por día, A2 entre 30 a 300, que está la mayoría, y A3 más de 300. Fíjense que no estamos hablando de rango nefrótico, no estamos hablando de 1 gramo, no estamos hablando de 2 gramos, estamos hablando de miligramos, ¿verdad? De 30 a 300 y más de 300 miligramos. O sea que si este paciente diabético está con una G1, una tasa de filtración glomerular normal o aumentada, ¿verdad? Normal o aumentada, y tiene una albuminuria entre 30 y 300, este paciente ya está entrando en una insuficiencia renal y tenemos que actuar rápidamente, porque hablábamos de mortalidad y morbilidad, ¿verdad? Mortalidad y morbilidad. ¿Y de qué se mueren? ¿De qué se mueren estos pacientes? Se mueren de problemas cardiovasculares, se mueren de problemas macrovasculares, se mueren de infartos, ¿verdad? Cierran las arterias y se mueren de infartos, aceleran procesos como la estenosis aórtica y se mueren de eso, ¿verdad? O sea que en esta etapa ya se mueren los pacientes, o sea, ¿dónde? O sea, es más, en esta etapa se mueren más del corazón que en etapas más avanzadas que ya se mueren de otras cosas también, ¿verdad? Pero acá se mueren del corazón. En esta etapa o sea, hay un trastorno endotelial, ¿verdad? Que lleva a la rotura de placa y al cierre de las arterias. En esta etapa se muere mucha gente. O sea, todo esto, o sea, por más que sea G1, ¿verdad? Desde el punto de vista de la filtración glomerular, si tiene albuminuria A2, ya es un paciente de alto riesgo. Por supuesto, a medida que vaya disminuyendo la filtración glomerular, va a ser más grave, ¿verdad? Y lo mismo acá, aumenta la excreción de albúmina por orina y llega cuando llega al síndrome nefrótico ya es, o sea, vieron que no podemos estar esperando que aparezcan los síntomas. Tenemos que adelantarnos a ver antes. Por esto, esta clasificación quiero que se grabe bien. Esta clasificación es importante. Fíjense que grado 2, grado 3A es todavía una disminución pequeña, una disminución pequeña de la filtración glomerular. A partir de G3B será moderada a severa y a partir de G4 recién es
un severo de crecimiento de la filtración glomerular, ¿verdad? Y a partir de -15, ahí entonces entramos en falla renal, ¿eh? O sea que el paciente ya va a ir al diálisis. Bueno, acá entonces para tener bien, entonces la insuficiencia renal crónica, tenemos la clasificación, la filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular se divide en varias etapas, ¿verdad? Etapa G, G1, G2, G3A, G3B, G4 y G5. Y siguen el G original de la clasificación de enfermedad renal crónica. Entonces G1, filtrado glomerular más de 90. G2, tasa de filtrado glomerular entre 60 y 89. G3A, tasa de filtrado glomerular entre 45 y 59. G3B, tasa de filtrado glomerular entre 30 y 44. G4, tasa de filtrado glomerular entre 15 a 29 mililitros por minuto. Y G5, tasa de filtrado glomerular menos de 15 mililitros por minuto. Estos pacientes, por supuesto, ya van a diálisis. Bueno, entonces, y antes, este era el anterior, ¿verdad? Los estadios de insuficiencia renal. Y acá tomaban tasa de filtrado glomerular más de 50, estadio 1. Estadio 2, 40, 50. Fíjense que acá nos fuimos mucho más alto, más de 90, entre 60 y 89, entre 45 y 59, entre 30 y 44. O sea, tratamos de llegar antes, significa eso, ¿verdad? Tasa de filtrado glomerular normal. Y en la anterior, ¿verdad? Estadio 1 era más de 50. Estadio, ya había reserva funcional disminuida por eso. Estadio 2, entre 40 y 50. Estadio 3 entre 20 y 40, estadio 4 menos de 15 y estadio 5 se consideraba insuficiencia renal crónica terminal. Pero es interesante esta clasificación, por más de que ya no se use, ¿verdad? Porque aquí era sintomático todavía, ¿verdad? Reserva funcional disminuida, pero entra G1 y G2, ¿eh? Estas dos etapas. El estadio 2 entre 40 y 50, acá empieza a elevarse la urea y creatinina sérica, o sea, más del 50% de los riñones están afectados. Hay poliuria, hay nicturia por incapacidad de concentración urinaria y puede empezar a aparecer anemia. Estadio 3, poliuria con nicturia, astenia, dinamia, náuseas, vómitos, prurito, aumento progresivo del fósforo, producto nitrogenado. O sea, entre 20 y 40 aparecen casi todos los síntomas ya. El síndrome urémico. Y estadio 4, menos de 15, alteraciones digestivas, hematológicas, cardiovasculares, nerviosas, cutáneas, laboratoriales. Y el estadio 5, insuficiencia renal terminal. Es importante, entonces, era importante esta clasificación, pero la otra también nos sirve, ¿verdad? Para tratar la causa de la nefropatía. En el estadio 1, prevenir la progresión. En el estadio 2, tratamiento de déficit hormonales y preparación para la fase terminal. Estadio 3 y estadio 4. Entonces, hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante. Fíjense algo interesantísimo acá. En el estadio 3, ¿qué es lo que hacemos? Tratamiento por déficit hormonales y preparación para la fase terminal. O sea, acá ya el paciente, cuando estaba con la tasa de filtrado glomerular menos de 15, ya está. Ya es irreversible, significa eso, ¿eh? Hasta acá era reversible todavía, acá ya es irreversible. Tratamiento por déficit hormonales y preparación para la fase terminal. ¿Qué preparación? Se hacen las fístulas arteriovenosas, ¿verdad? Se le mejora la dieta, se trata de cambio de estilo de vida, ¿verdad? O sea, el paciente se lo prepara para la diálisis en síntesis. Bueno, la otra clasificación es con la albuminuria, ¿verdad? A1 sería cuando hay una albuminuria menos de 30 miligramos por gramo, A2 entre 30 y 299 y A3 por encima de 300, muy por debajo del rango nefrótico. Y a estos nosotros le llamamos microalbuminuria, ¿eh? Y ahora somos más exigentes. Entonces, chicos, bien claro, tasa de filtrado glomerular y albuminuria, ¿eh? Esas dos cosas nos definen al paciente con insuficiencia renal crónica.
tasa de filtrado glomerular y albuminuria. Uno de los dos, no los dos. No los dos, porque acuérdense que un paciente que tiene una tasa de filtrado glomerular más de 90 todavía, normal, aumentada, y tiene albuminuria de más de 300 miligramos por gramo, que está en la etapa 3, es un paciente ya con insuficiencia renal crónica que tiene que ser tratado pronto, que puede ser reversible todavía esto con drogas para que no vaya pronto a la diálisis. ¿Cuánto el tiempo de progresión entre que empieza y llega a la insuficiencia renal crónica? No más de cuánto, no más de 15 años. Bueno, ¿qué hacemos con el paciente que nos llega con una probable insuficiencia renal crónica? Entonces, ojo, nos llega un paciente hipertenso a la consulta, ¿verdad? En mi especialidad, bueno, me llega entonces, importante la historia clínica, importante el examen físico y el laboratorio. Acá, estado de la función renal. Estado de la función renal, urea y creatinina solo no me sirve. Estado de la función renal, o sea, urea y creatinina solo en estadios muy avanzados me va a servir. Pero un paciente que viene a la consulta y yo quiero ver cómo está, entonces es importante hacer en la orina 24 horas para ver el clearance de creatinina y la proteinuria, cómo está eso. Por supuesto, la actividad de la enfermedad, cómo va, cómo está el ecocardio, si no está hipertrófico ya, a lo mejor si no hay trastornos cerebrales, si no hay trastornos por la presión, con respecto a la presión, lo mismo con respecto a la diabetes. También le vamos a pedir una ecografía abdominal. Esa ecografía abdominal es muy importante porque nos dice cómo está el riñón, si el riñón está aumentado, en el caso de la primera etapa de la diabetes, ¿verdad? ¿Cómo está la relación corteza-médula? ¿Verdad? ¿Cómo está? Si no está adelgazada la corteza. La gammagrafía ya nos va a decir la función, nos va a medir la funcionalidad renal en sí. Y por supuesto, si hay alguna patología como el lupus, ¿verdad? Tenemos que, o mismo la diabetes, ¿verdad? Podemos ir a una biopsia para ver cómo está la nefrona, ¿verdad? Cómo están los glomérulos, cómo están Entonces es útil también, sobre todo en la enfermedad autoinmune. Entonces, siempre historia clínica, examen físico, laboratorio y otros métodos auxiliares de la enfermedad. Por supuesto, si un paciente es hipertenso o diabético, ya sabemos cuál es la causa de la insuficiencia renal. Pero si de repente nos viene un paciente no con estas enfermedades, ¿verdad? Entonces tenemos que establecer la causa de insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque vamos a ver, o sea, para ver la progresión del paciente, para iniciar un tratamiento adecuado, para ver el pronóstico también, ya que va a ser, o sea, una enfermedad crónica, tenemos que decirle a los familiares y al paciente, ¿verdad? ¿Cómo va a ir avanzando eso? ¿Qué tienen que ir preparando? ¿Qué tienen que ir viendo? Evitar por ejemplo, o sea, por supuesto, sin duda la hipertensión y la diabetes es tratar la enfermedad en sí, o sea, mantener las cifras dentro de lo normal. Es muy frecuente, el paciente viene a la consulta con una presión alta de 18, después de 3 meses al control, uno le da la medicación y llega con 16, apenas bajó. Y después le dice, no, pues yo tomo mi remedio. No, o sea, hay que enseñarle al paciente que no es solamente tomar el remedio, no es solamente hacer el ejercicio y la dieta, sino que controlarse de tanto en tanto, no solo cuando viene al consultorio, y su presión tiene que estar normal. Si no está así, llámame, o si no está así, vení a consultar. Entonces es importante estar, ¿qué es lo que queremos nosotros? ¿A qué queremos llegar? ¿Cuáles son los objetivos de nuestro tratamiento? Lo mismo la diabetes, ¿verdad? La diabetes, no, yo hago mi dieta, doctor, yo tomo mi medicamento o yo me pongo la insulina. No, los números tienen que estar donde tienen que estar. Tiene que bajar el azúcar, tiene que bajar la hemoglobina glicada. ¿Entienden? O sea que es importantísimo eso. Eh, por supuesto, depende, de acuerdo a la etapa donde estamos, ¿verdad? Esta insuficiencia renal puede ser reversible.
puede ser reversible. Otras etapas ya no, probablemente ya no. Entonces, tenemos que hablar de eso. Y si sobre todo si es un paciente joven y ya está en la etapa 3 o 4, empezar a hablar de la posibilidad del trasplante y hay que prepararle a ese paciente para el trasplante. ¿Mm? Yo recuerdo tenía un paciente, tenía 36 años con insuficiencia renal por poliquistosis renal y estaba en el número 47 de la lista de trasplante. Y me decía, él venía al consultorio y mal, o sea, la diálisis ya estaba, o sea, le tenía mal. Y estaba en plan y me decía, nunca me va a tocar, doctor, nunca me va a tocar. No, no vaya a hacer caso de esa lista, le dije. Se trasplanta el que está preparado, se trasplanta el que está preparado. ¿Qué significa? Vos tenés que tener todos tus estudios al día. Vos tenés que tener todas tus vacunas al día. Vos no tenés que resfriarte, vos tenés que cuidarte de esto. Si vos estás preparado, no se van a preparar. No, realmente es mucho, 30 y algo de pacientes en la lista antes que vos. Es mucho, pero yo te puedo asegurar que si vos te preparás, si vos estás preparado, vos estás listo para mañana trasplantarte, llega o sea, hay un donante, ¿verdad? Que generalmente cadavérico, ¿verdad? Un donante aparece y hoy en día hay muchos, ¿verdad? Porque mucha gente joven muere en accidentes de tránsito, por ejemplo, ¿verdad? Y por suerte ya hay más gente que dona esos riñones. Eh, en 3 meses más o menos, 3, 4 meses, este paciente entra al trasplante. Yo no me enteré después. Doctor González me dice, vengo a agradecerte. ¿Y por qué? Porque vos me dijiste que me prepare y yo pensé que nunca me iba a trasplantar. Y me llamaron y me dijeron, o sea, podés venir mañana para un trasplante. Sí, él estaba preparado. O sea, quiere decir que esos 30 y algo que estaban, porque 3 meses después, quiere decir que esos 30 y algo pacientes no estaban preparados. Entonces, ese consejo es importante. ¿Eh? Ese consejo, el prepararle al paciente para el momento, ¿verdad? Claro. Nosotros creyentes, ¿verdad? Sabemos que eso es prácticamente un milagro, ¿verdad? Pero ocurren los milagros, ¿verdad? O sea que se trasplantó 3 meses después de lo que habíamos hablado. Bueno, ¿qué nos habla de qué nos habla la severidad? Por supuesto, la tasa de filtración glomerular, eh, la evolución de la proteinuria, como dijimos, es importante el seguimiento de estos pacientes, hay que tratar de retardar o detener el deterioro de la función renal. ¿Eh? Retardar o detener la función renal, retardar la progresión, tratar la hipertensión, ¿verdad? Tratar la hipertensión, tratar la diabetes. Y acá hay dos drogas que son los IECA y hoy en día hay nuevas drogas más que aparecieron que también mejoran, pero estos son los puntales principales del tratamiento para retardar o detener el deterioro de la función renal. O sea, todo paciente hipertenso tiene que recibir estas drogas prácticamente, ¿verdad? No únicamente, pero prácticamente todos tienen que recibir estas drogas. Y si son diabéticos, con más razón todavía. La dieta es fundamental. La dieta es fundamental. Y la dieta tenemos que ser claros, o sea, no pasarle un papelito o decirle, no coma sal, ¿verdad? No coma sal. ¿Y dónde uno come sal? ¿Cuánto puede comer de sal? ¿Verdad? Y más o menos ustedes tienen que decirle que lo máximo que puede consumir por día de sal son 3 gramos. ¿Cuánto es 3 gramos? 6 cucharaditas de té de sal. ¿Cuánto tiene de sodio de esas 6 cucharaditas de té? 10 miligramos aproximadamente. Eso es lo máximo que él puede consumir en 24 horas. Pero ¿qué pasa? Una gaseosa chica, fíjense ustedes en el contenido de la Coca-Cola o una soda, una Sprite, ¿verdad? Tiene 18 miligramos de sodio. Una gaseosa chica tiene 18 miligramos de sodio. 2 veces más la cantidad máxima que se puede consumir, que es recomendable consumir. No solo por un paciente con insuficiencia renal,
un hipertenso también y probablemente todos nosotros no deberíamos consumir más que eso. ¿Eh? Entonces, ser claro, o sea, entonces la gaseosa no puede tomar una gaseosa. O sea, antes, no coma sal. Come sal, no come la sal, no le pone nada, ¿verdad? Eh, está comiendo papel, ¿verdad? Y toma una gaseosa. Dije, ¿qué sirve? Un enlatado tiene entre 25 y 35 miligramos de sodio. Eso significa tomate en conserva, arveja en lata, choclo en lata, eh, atún, caballa, vacaí, todo lo que sea enlatado, un, un hipertenso, un paciente con insuficiencia renal crónica, no puede consumir, no tiene que consumir. Un embutido tiene entre 10 y 15. O sea, puede darse el lujo de comer una fetita de queso, una fetita de jamón, 2, 3 pedazos de chorizo, pero no 3 chorizos en un asado, no una morcilla y 2 chorizos, etcétera. O sea que cuidar eso. Después, otra cosa que tiene mucha sal, y piensen un poquito ustedes, la salsa, mayonesa, ketchup, sabor, salsa de bol, salsa de soja, ¿eh? Que usamos en todo. Y por último, los panificados secos, ¿verdad? Que tienen 4 veces más sal que los demás panificados. Entonces, dieta claros ahí tenemos que ser, ¿verdad? Dietas claras, disminuir la proteína, ¿verdad? Otra de las cosas que tenemos que enseñar. Por supuesto, si es posible, tenemos que mandarle a un nutricionista, ¿verdad? Para que le haga una lista de cosas que pueda comer, pero estas cosas prácticas tenemos que decirle nosotros, tiene mucho peso que nosotros le digamos, tiene mucho peso, tiene mucha influencia en lo que va a hacer o no va a hacer después. Y claro, o sea, tenemos que saber nosotros, tenemos que ser claros. Los lípidos, por supuesto, controlar el colesterol y el triglicéridos que van a subir muchísimo en estos pacientes. Por supuesto, el azúcar, sobre todo en el diabético, ¿verdad? Y el uso de antioxidantes. Ahora, las vitaminas, ¿verdad? Vitaminas. ¿Damos o no vitaminas? Sí, damos vitaminas. Pero las vitaminas que vienen en su envase natural. Vitaminas que vienen en su envase natural. Frutas y verduras. Está probado que funciona. Los comprimidos no. Los comprimidos no. Los comprimidos no siempre. Entonces, que cambie su dieta, que cambie la dieta, que cambie el estilo de vida, que cambie la forma como ven los alimentos, ¿verdad? Ahora, acá hay otro problema. Si está muy avanzado, ¿verdad? La filtración glomerular está muy disminuida, entonces ahí corre el riesgo de que las frutas y verduras que uno le da le alce el potasio. Entonces hay que ver otra vez qué frutas, qué verduras. O sea, como ver, no es tan simple, es algo bastante complejo, pero que tenemos que saber, que tenemos que hacer el seguimiento. Entonces la nutrición es importante en estos pacientes. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones de la insuficiencia renal crónica? La principal de todas las enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? La cardiopatía isquémica, los infartos, ¿verdad? La angina inestable y la insuficiencia cardíaca. Estos pacientes, casi todos los pacientes ya con insuficiencia renal crónica, hacen una insuficiencia cardíaca. Y un altísimo porcentaje de pacientes dializados a la larga hacen una insuficiencia cardíaca también. La anemia es una situación que acompaña prácticamente a todos los pacientes con insuficiencia renal crónica y el grado de esa anemia nos da el grado de severidad de esa insuficiencia renal. Por supuesto, a partir del grado 2, 3, ¿verdad? Pero nos da el grado de severidad. Cuando peor es la anemia, peor va a estar nuestro paciente. La enfermedad ósea también por varios factores, ¿verdad? Acá por el calcio, ¿verdad? Por el metabolismo del calcio, por la hormona PTH y por la disminución importante de la vitamina D. Esa sí es una vitamina que hay que aportarla, ¿verdad? Porque en estos pacientes están muy disminuidos. Entonces, da, por supuesto, una de las causas de la enfermedad ósea. La acidosis metabólica prácticamente nos dice, este paciente tiene que ir a diálisis. Lógico, si esa acidosis metabólica es causada agudamente por una infección y todas esas cosas, bueno, no tan así. Pero si hay una acidosis
metabólica persistente, ese paciente va a una diálisis. Malnutrición, muchas causas causan malnutrición en estos pacientes con insuficiencia renal crónica. Al principio, la intolerancia misma del síndrome urémico, ¿verdad? Le causa náuseas, muchos vómitos, ciertos alimentos no puede consumir. Después la hiperpotasemia, otra de las complicaciones de la insuficiencia renal crónica ya avanzada también, que nos va a traer arritmias y muerte probablemente. Alteraciones de la coagulación, ¿verdad? También por varias alteraciones dentro de toda la cascada que nos va a llevar a sangrado, manifestaciones en piel. Todos estos pacientes están con la piel súper seca, pálidos, algunos cambian la coloración, ¿verdad? Una coloración marronácea. Trastornos endocrinos, muy importantes, trastornos neurológicos, disminución de la inmunidad que lleva a infecciones severas y que llevan también a la muerte, aparición de pacientes de cáncer o exacerbación de cáncer y por supuesto complicaciones psicológicas, ¿verdad? Depresión, ¿verdad? O sea, estos pacientes, o sea, lógico, ¿verdad? Sabe que no puede comer, no puede dormir, vomita todo el tiempo, está con palpitaciones, su presión no se controla, tiene sangrado, no puede comer lo que quiere, empieza a tener dolores óseos, o sea, lógicamente todo eso le lleva a la mayoría de estos pacientes a un cuadro depresivo que también tenemos que tener en cuenta y tratar. Entonces, casi todos estos pacientes con hipertensión y los que no son hipertensos llegan a hacer hipertensión secundaria por toque renal, ¿verdad? La anemia y la hipertensión empeoran mucho a estos pacientes con insuficiencia renal. Llevan a la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Hay alteraciones de lípidos, principalmente los triglicéridos, el colesterol malo. La diabetes empeora, por supuesto, los casos de enfermedad cardiovascular que es producida por insuficiencia renal crónica. Y, por supuesto, los pacientes fumadores y que ya luego prácticamente firman la sentencia, ¿verdad? Porque ahí empeora muchísimo su condición de enfermedad cardiovascular. Entonces, es una complicación importantísima y la más importante de la insuficiencia renal. La anemia, ¿verdad? Acompaña, como decía, siempre la insuficiencia renal crónica y nos sirve de indicador de cómo va, cómo va avanzando la insuficiencia renal crónica, cómo va empeorando. Hay una deficiencia relativa en la eritropoyetina al principio que se hace crónica. Ustedes saben que la eritropoyetina es una hormona producida en el riñón, pero aparte de esa deficiencia de eritropoyetina hay problemas de absorción de hierro. También hay un déficit nutricional, ¿verdad? O sea, déficit de alimentos que tengan hierro porque comen menos, porque comen poco, porque tienen náuseas, ¿verdad? Esa anemia a la larga lleva a sobrecarga del ventrículo izquierdo, lleva a la hipertrofia del ventrículo izquierdo y finalmente es una de las causas de la dilatación del ventrículo izquierdo. Entonces, anemia produce sobrecarga del ventrículo, hipertrofia del ventrículo y finalmente dilatación del ventrículo izquierdo. Y, como le dije al principio, y acá subrayo y sostengo, verá, es uno de los principales factores pronósticos de insuficiencia renal crónica, ¿no? La anemia. Después tenemos las alteraciones óseas que se llaman osteodistrofia renal, ¿verdad? Por una alteración del calcio que aumenta, ¿verdad? Pero, o sea, no se absorbe en el hueso. Disminución del fósforo, aumento del fósforo también, disminución de la vitamina D, aumento de la PTH que produce osteoporosis, osteomalacia, osteitis fibrosa, enfermedad ósea dinámica y calcificaciones metastásicas y calcifilaxia por el aumento del calcio, ¿eh? O sea, entonces, la osteodistrofia renal, o sea, los trastornos óseos se ven por alteraciones del metabolismo del calcio, del fósforo, de la vitamina D y de la hormona PTH.
La acidosis metabólica que habíamos hablado es por falla de la excreción de los hidrogeniones, es por falla de la recuperación del bicarbonato también. Se ven los pacientes ya tipo 4, eh, se ve empeorado por la desnutrición, por las dietas, por la proteinuria y la pérdida de apetito y depresión del paciente. Estos pacientes que están en acidosis metabólica prácticamente no mejoran con el tratamiento médico. O sea, estos pacientes, prácticamente cuando tenemos acidosis metabólica, independientemente del resto, son pacientes que tienen que ir a diálisis. El potasio se empieza a aumentar cuando la tasa de filtración glomerular son menores a 20 dc por minuto. Otra de las cosas que hacen que aumente el potasio es el tratamiento con IECA, que dijimos que es una base del tratamiento para sobre todo la primera, segunda y tercera etapa de la insuficiencia renal crónica. Y después ya tenemos que ver con pinzas, porque si aumenta el potasio, hace que aumente el potasio, es una contraindicación para su uso después a la larga, porque esto nos va a dar arritmias mortales. O sea, nos da problemas ritmo cardíaco, muscular y conducción nerviosa. El sodio y el agua, imagínense ustedes, o sea, siempre el concepto anterior, ¿verdad? Clínico, el anterior clínico era que insuficiencia renal igual a edema, ¿verdad? Ahora, cuando hay edema, ¿verdad? Y hay estado congestivo, estamos ya en una etapa muy avanzada. ¿Por qué? Porque hasta días terminales se logra excretar todavía sodio y agua. Hay una cierta retención, pero cuando hay edema quiere decir que ya estamos lejos, ya estamos tarde. Eh, es diferente esto a la proteinuria que se ve al principio, ¿verdad? Y por supuesto, cuando hay sodio y retención de sodio y agua, lleva al edema y estado congestivo. ¿Cuál es la diferencia entre el edema por la proteinuria y el edema por retención de sodio y agua? Que el edema por la proteinuria es un edema blando, o sea, uno aprieta, ¿verdad? La pierna, ¿verdad? O donde sea, ¿verdad? Y queda la marca del dedo ahí, ¿verdad? Se llama Godet. En cambio, el edema por retención de sodio y agua también deja Godet, pero no es tan blando como el de la hipoproteinuria. Y a la larga, cuando se hace crónico, es un edema ya duro, porque es constante el edema y queda duro. Al principio sí también deja Godet, pero nunca como el Godet que deja la proteinuria, que es un edema blando, blando. Otra de las complicaciones de la insuficiencia renal crónica es la diatesis hemorrágica, que se produce por difusión plaquetaria, hay sangrado digestivo, que ya la anemia y pérdida del hierro, hay sangrado de nariz, epistaxis, y las cirugías en estos pacientes tienen que ser monitorizadas muy de cerca, ¿verdad? Con abundante sangre. ¿Por qué? Porque probablemente sangran mucho. Y en las mujeres, sobre todo en las mujeres jóvenes, vamos a tener trastornos menstruales que empeoran más todavía su anemia, ¿verdad? Y sangrado. Hablamos también ya al principio de la inmunidad, ¿verdad? Vemos que hay infecciones urinarias, infecciones pulmonares, infecciones en cualquier parte del organismo. ¿Por qué? Por una disminución de la inmunidad. Y lo importante de esto es que es la segunda, después de las enfermedades cardiovasculares, es la segunda causa principal de muerte en la insuficiencia renal crónica, ¿verdad? La disminución de la inmunidad. Después, puede haber tumores asociados, ¿verdad? Y esos tumores también llevan a la malignidad, que es secundario a los tumores. Neurológica podemos tener encefalopatías, pacientes desorientados, cuando hay trastornos electrolíticos y retención de sodio sobre todo, puede haber convulsiones y estadios no tratados, muy avanzados de esta enfermedad por el síndrome urémico puede llevar incluso al coma, ¿verdad? Entonces, uno de los trastornos más llamativos son los trastornos de la encefalopatía. Puede haber también trastornos a nivel periférico, puede haber polineuropatía sensitiva motora,
pies inquietos, autonómicos, estos pacientes, o sea, una de las características del síndrome urémico son la diarrea, la hipotensión ortostática, que significa que el paciente cuando, tiene una presión normal o alta sentado y se para y al pararse baja la presión. Por supuesto, hay una disfunción sexual importante en estos pacientes. Otros trastornos son los endocrinos, ¿verdad? La PTH, la tiroides, ¿verdad? Puede haber asociación principalmente a hipotiroidismo, también hipertiroidismo, una disminución de la hormona de crecimiento, una alteración de la insulina, ¿verdad? Que pueden llevar a la diabetes en pacientes que no eran previamente diabéticos. Hiperprolactinemia, por supuesto, otra de las características es la disminución de la eritropoyetina, que es una de las causas de la anemia, y eje pituitario ovario también. En la piel hablamos de que estos pacientes están con mucho prurito, la piel seca, cerosis, uñas, se rompen con facilidad las uñas. También pueden haber enfermedades bulosas como la pseudoporfiria. La palidez también es otra característica importante. Y después al final, sobre todo en los pacientes que están en diálisis, vemos una pigmentación café de la piel. Y dentro de las psiquiátricas, por supuesto, la ansiedad, lógicamente, y que finalmente van a la depresión, que también tenemos que tratar en estos pacientes. O sea, como se dan cuenta, es una enfermedad de una calidad de vida, o sea, extremadamente mala, ¿eh? Mala, mala. O sea, no tenemos que tratar de que los pacientes no lleguen a esto, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las ideas claves? Principalmente, uno, la causa más frecuente de insuficiencia renal crónica es la diabetes. Eso, por favor, grábense. La proteinuria es el principal factor de la progresión de la enfermedad renal crónica, antes del filtrado glomerular, ¿se acuerdan? Proteinuria, principal factor de progresión de la enfermedad renal crónica e insuficiencia renal crónica. En la enfermedad renal crónica está importante, ¿verdad? Para manejar que el PTH y el fósforo están elevados, mientras que el calcio y la vitamina D están disminuidos. Otro punto interesante, otro punto importante, que la anemia en la enfermedad renal crónica es multifactorial. No solamente, o sea, es nutricional, es falta de alteración en la absorción del hierro, no solamente disminución de la eritropoyetina. La acidosis metabólica, la hiperpotasemia y la sobrecarga de volumen aparecen en estadios avanzados de la enfermedad renal crónica, ¿eh? Es lo que dijimos. Cuando hay acidosis metabólica, cuando hay hiperpotasemia y cuando hay sobrecarga de volumen en estos pacientes, esos pacientes no van a mejorar con el tratamiento médico probablemente, van a tener que sí o sí ir a diálisis. Y a veces tenemos que apurar la diálisis, a veces tenemos que ir más lento, ¿verdad? Pero o sea, es un poquito el momento. Otra cosa importante, que esta es una enfermedad del clínico y de todo médico. O sea, todos tenemos que estar atentos para que nuestros pacientes no lleguen a la etapa avanzada de la enfermedad, no lleguen a tener los síntomas urémicos. Acuérdense, la urea creatinina no son buenos marcadores porque el 50% para que se empiece a elevar tiene que estar más del 50% de la insuficiencia de los riñones alterados. Entonces, rápidamente, orina 24 horas para ver el filtrado glomerular, la tasa de filtrado glomerular y para ver la proteinuria. Y las cifras de proteinuria vieron que son mucho menores, ¿verdad? De 0 a 30, de 30 a 300, ¿verdad? En tres etapas. No esperar a que haya un síndrome urémico. Muy bien, chicos. ¿Preguntas? Hola. Profe, Sí. profe. Hola, profe. Hola. ¿Qué tal la calidad de vida de un paciente trasplantado? ¿Es la misma que un paciente normal o no? Y así No, sus años de vida después de eso, ¿cuánto no. vive otra vez? No, nunca es igual, ¿verdad? Nunca es igual porque el paciente que tiene que ir al trasplante recibe, o sea, se considera lo de por sí
que es un paciente con insuficiencia renal crónica, sigue siendo un paciente con insuficiencia renal crónica. Tiene que tomar varios inmunosupresores, ¿verdad? Entonces, al tomar inmunosupresores, eso le lleva a infecciones, ¿verdad? Eh, por ejemplo, herpes, ¿verdad? Herpes zóster, que pueden agarrar, o sea, el ojo, o sea, otras cosas. La calidad de vida no es igual. Y el control, varios medicamentos para la inmunosupresión y el control de la presión, el control de la diabetes, el control de todas las patologías, todas las vacunas, ¿verdad? Antigripal y antineumocóxica. O sea, tienen que tener mucho cuidado. Y por supuesto la dieta, por supuesto la actividad física. O sea, no es la misma, por supuesto. O sea, no. O sea, no tiene que llegar el paciente con insuficiencia, no tiene que llegar el paciente a la insuficiencia renal crónica. Si llega, no tiene que pasar a los estadios eh, 3, 4, 5. O sea, es importantísimo, importantísima la prevención. Es importantísimo tratar las patologías que llegan a eso, ¿verdad? Y las dos principales que tienen una prevalencia altísima, la diabetes y la hipertensión. Por supuesto, en los más jóvenes vemos, o sea, la poliquistosis renal no podemos evitar, ¿verdad? Una enfermedad hereditaria, autosómica dominante, ¿verdad? Pero podemos cuidar a ese paciente para que si llega a la insuficiencia renal llegue más tarde y llegue mejor a eso. Definitivamente no. El trasplante no es, no, ya nunca, no es un paciente normal, pero sí es un paciente que sí va a tener mejor calidad de vida que un paciente dializado. ¿Mm? Gracias, profe. Otra pregunta. Profe, en el estadio 2, ¿la enfermedad sigue siendo reversible totalmente o ya no? Sí, sí, sí sigue siendo reversible. Y si no es reversible totalmente, por lo menos podemos llevar mucho más tiempo, podemos alargar esa etapa, podemos tratar de alargar esa etapa en el tiempo. Va a depender del tratamiento de la patología de base y los cambios de estilo de vida, ¿no? Dale, profe, gracias. Ok. Estadio 3 también puede ser reversible, también puede ser reversible. Ahora estadio 4, estadio 5 ya no, ya hay que preparar más al paciente para lo que viene después. A ver, otras preguntas. En el chat pusieron si cada 10 años hay que volver a trasplantar. Un compañero comentó como duda. Ah, no he visto los chats. No, no precisamente. O sea, el tiempo de duración de la diálisis es variable. Eh, por supuesto, los eh, ¿cómo te voy a decir? Los riñones de familiares, ¿verdad? Que tienen, o sea, que son compatibles con el paciente van a ser los que más van a durar. Los que son trasplantados cadavéricos, por supuesto, tienen mayores complicaciones, mayor tiempo de tratamiento con inmunosupresores. Entonces, te diría que sería y también depende de la patología, por ejemplo, el lupus. El lupus es una enfermedad autoinmune que ataca nuevamente al riñón trasplantado, ¿verdad? O en la diabetes, la hipertensión, puedes controlar todos los factores que llevaron a la insuficiencia renal. Pero en un lupus, por ejemplo, ¿verdad? Sigue la enfermedad, ¿verdad? Entonces ese lupus no sabes cuándo le puede volver a atacar el riñón trasplantado. Entonces es variable, no podemos decir 10 años, no podemos decir 20 años. Pero sí, yo sé de casos de pacientes que se trasplantaron 2 hasta 3 veces inclusive, se trasplantaron muy jóvenes en realidad, y por esta patología, por el lupus. Más o menos fue así, más o menos llevaron un poquito más de 10 años. Sí, Álvarez. María Paz. Hola, profe. Profe, yo Hola. tengo una consulta. Sí, ¿El edema de la insuficiencia renal puede causar lesiones? Digamos que el edema es en la pierna, ¿verdad? Y eso puede causar lesiones, ulceraciones.
Sí, por supuesto, porque hay una alteración de la circulación. Hay una alteración de la circulación venosa, entonces la posibilidad de infección es mucho más alta. A ver si el pie diabético, ustedes saben que en el diabético se produce por primero una pérdida de sensibilidad, disminución de la circulación arterial y venosa y por una neuropatía. ¿Verdad? Lo mismo en un paciente que no sea diabético, que tenga la pierna todo el tiempo hinchada, puede haber ulceraciones, infecciones esas, ¿verdad? Y llegar inclusive a infecciones severas y amputación de los miembros, sin que sean necesariamente diabéticos. Y aparte esta enfermedad, ¿verdad? Cierra las arterias, así como hay enfermedad, o sea, al hablar de enfermedad cardiovascular coronaria, eso se aplica también a accidentes cerebrovasculares, o sea, a cierre de arterias cerebrales, cierre de la arteria de las carótidas, cierre de la arteria de miembros inferiores. O sea, que al hablar de cardiovascular estamos hablando también de complicaciones vasculares periféricas. Esta enfermedad lleva a rápida alteraciones de la circulación arterial de miembros inferiores también. Y si fuma, sí que peor. ¿Eh? ¿Contesté tu pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Y tengo otra No hay- consulta. Sí. ¿Se puede confundir la insuficiencia renal entonces con un problema vascular ahí en miembro inferior? ¿Se puede llegar a confundir? ¿Llegan a confundir? No, no. O sea, la insuficiencia renal se puede complicar con por un problema vascular a nivel de miembro inferior. Pero uno tiene que llegar al diagnóstico o sea, sin que el paciente haga síndrome urémico y todo eso, ¿verdad? Uno tiene que pensar en eso, ¿verdad? No confundir, o sea, puede que el problema vascular sea antes y el paciente haga una insuficiencia renal aguda, ¿verdad? Secundario a eso. Y puede ser al revés, puede que sea un paciente renal crónico que haga una complicación vascular por su insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Pero eso vamos a saber completando todos los estudios del paciente, ¿verdad? El paciente hay que verlo entero, el paciente no hay que verlo solamente con un problema local, con un problema del pie, ¿verdad? Tiene un problema del pie. ¿Por qué ese problema? Porque, bueno, porque se cerró una arteria y se infectó, correcto. ¿Pero por qué? Porque fumaba, correcto. O porque era diabético, muy bien. O porque era una insuficiencia renal. O puede ser que esa infección le lleve a una insuficiencia renal aguda, prerenal, ¿verdad? O renal, si era diabético, y es reversible esa insuficiencia renal, en ese caso. Acuérdense que el tiempo es importante para decir, este es un paciente con insuficiencia renal crónica. ¿Verdad? Y nosotros en el día a día, en los pacientes internados, usamos el término de insuficiencia renal crónica agudizada. ¿Mm? ¿Qué significa eso? Que él está en un estadio 2 o 3, hace una infección urinaria grave, hace una gastroenteritis severa y una deshidratación. Entonces ese paciente empeora su insuficiencia renal, pero al mejorar la hidratación, al mejorar la infección, mejora esa insuficiencia renal y vuelve al estadio que estaba previamente. ¿Entiendes? Entonces, ese término también usamos, ¿verdad? Insuficiencia renal crónica agudizada. ¿Verdad? ¿Ok? Sí, profe, muchísimas gracias. Ahí porque... Profesora, que este PowerPoint puedes mandarnos. Sí, claro que sí. Creo que está grabado luego, ¿o no? Sí, creo que sí, pero por ahí Sí, es más fácil por el tema de los valores de la albuminemia y eso. Ajá, bueno, no hay problema. Gracias, doctor. Ok. ¿Ya no hay preguntas? Bueno, me despido entonces.